¿Qué tal? Un sábado más aquí en Cara a Cara de Voz Populi. Espero que hayan pasado una buena semana, sobre todo un buen puente de la Constitución, que fue más que un puente, un acueducto. Bueno, ya saben, ha empezado la legislatura en el Congreso, en el Senado, hay ya sesiones de control y ha empezado, pues como casi terminó la anterior, hablando de la ley de amnistía, una ley que va a marcar buena parte del inicio de la primera parte de esta legislatura. Y se está hablando mucho de esa ley de amnistía, de los pactos que ha hecho Pedro Sánchez y el PSOE con los independentistas, de esa famosa cita en Ginebra con un mediador internacional, el salvadoreño Francisco, bueno, un mediador salvadoreño, diplomático salvadoreño. Se ha hablado de muchas cosas y en las encuestas lo que dicen a día de hoy es que esos pactos al PSOE no le están sentando muy bien y al presidente del gobierno tampoco. Se dicen cosas como que el 56% de los españoles están en contra de la amnistía y sobre todo recelan mucho de los pactos, y para que se dé ese 56% hay una parte de votantes socialistas, como no se les oculta, porque si no, solo con los votantes de PP y Vox no da para semejante porcentaje. Para hablar de todo esto hemos traído a alguien que sabe mucho de encuestas, sabe mucho de sondeos, es José Pablo Ferrandiz, que es director de estudios políticos de Ipsos Consulting. Encantado de tenerle con nosotros. Un placer, Gabriel. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llega a ese 56% al inicio de una legislatura que en teoría tendría que ser el momento en el que el gobierno, el que acaba de empezar, tendría mayor apoyo? Pues lo dices muy bien, efectivamente. Tradicionalmente lo que sucede siempre es que después de unas elecciones el partido ganador, el partido que accede al gobierno, obtiene unos porcentajes de apoyo muy superiores incluso a los percibidos antes de las encuestas. En esta ocasión, antes de las elecciones, y en esta ocasión no ha sucedido eso, precisamente también por lo que has relatado muy bien. Tiene que ver con los pactos. Pero fíjate, no con todos los pactos, tiene que ver sobre todo con un pacto muy concreto que es el de Junts, que incomoda mucho al electorado de izquierdas en general, al electorado socialista en particular. Por dos cuestiones. Obviamente, primero, porque sabemos, además, que el presidente del gobierno había dicho que se iba a comprometer a no firmar una ley de amnistía, que finalmente lo ha hecho, pero lo ha hecho además con alguien como Junts, que dentro del espacio de la izquierda y los votantes del Partido Socialista se le considera, no hay que olvidarlo, un partido de derechas, y donde además la falta de transparencia, que es lo que dicen en las encuestas y los sondeos, de esta posible negociación, es lo que con un partido de derecha, pues digamos que tiene más más enfadados a los votantes del Partido Socialista. En casi todos los trabajos demoscópicos se habla, hay algunos en concreto que hablan del famoso tercio de votante socialista incómodo, ¿no? Algún trabajo de compañeros de Metroscopia, compañeros del señor Ferrandiz lo han hecho. ¿Esos son los famosos 2 millones de los que hablaba el mundo este fin de semana? Son 2 millones de votantes socialistas que votaron el 23 de julio a Pedro Sánchez, pero que ahora están incómodos, que no les gusta nada lo que están viendo. Digamos que existe una disonancia cognitiva, ¿no?, por emplear un término psicológico, y es verdad que cuando se le menciona la amnistía, la incomodidad que está presente dentro del electorado socialista es evidente, ¿no?, y podríamos calcularla, bueno, pues a lo mejor sí, efectivamente, en torno a esos 2 millones. La cuestión es, ¿qué pasaría si se repitieran elecciones? Ese arrepentimiento que algunas encuestas, como la del Mundo, habla, ¿sería ese arrepentimiento de no volvería a votar al Partido Socialista? Ahí es donde surgen las dudas. ¿Por qué? Porque si el panorama es el mismo y similar al que sucede justo antes de estas elecciones del 23 de julio, donde casi son unas elecciones plebiscitarias, donde lo que se estaba evaluando en gran medida también es si teníamos un gobierno de la derecha conformado por PP y Vox o no. En este caso, ese arrepentimiento puede volverse a producir y puede ser que volvieran a acabar votando al Partido Socialista para evitar un gobierno de ¿Qué me está diciendo? derecha. ¿Que Vox es un seguro de vida para Pedro Sánchez? Hoy por hoy, no sé si es un seguro de vida para Pedro Sánchez, pero indudablemente es un impedimento muy grande para que el PP pueda acceder al gobierno, porque sabemos que en este momento estamos en un momento que ya no estamos en el bipartidismo donde las mayorías absolutas serán posibles. Son necesarias, hablamos desde Ipsos de un bibloquismo imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Igual que el bipartidismo, se necesitan otras formaciones políticas, se necesita otro bloque político que es el formado por partidos nacionalistas e independentistas. Y hoy por hoy, si en la ecuación está Vox, el PP no puede acceder a pactar o no, tiene muy difícil pactar con este tercer bloque. Ustedes suelen hacer Big Data, los expertos demoscópicos suelen hacer Big Data para analizar exactamente, en concreto, al microscopio, diría un científico, de dónde provienen esos 2 millones de votos. ¿Qué hay más, mujer que hombre, gente mayor que gente joven, de alguna orientación territorial determinada?
Bueno, los hombres y los jóvenes suelen ser tradicionalmente, en este caso, y lo estamos viendo también, lo que suelen tener este mayor arrepentimiento. Pero también fíjate que, bueno, los jóvenes suele ser habitual, no solo en el caso socialista. También en muchas ocasiones tiene que ver porque están pidiendo unos cambios inmediatos en el momento que acceden al voto, ¿no? He votado por algo y quiero ver cambios. En el momento que no ven cambio o que la dirección por lo que ellos han votado no es la que se había indicado, pues son los primeros que digamos que se descuelgan, ¿no? Y en este sentido podemos decir que dentro de este perfil, dentro de este votante que hoy por hoy está, digamos, insatisfecho con las decisiones tomadas por el Partido Socialista, predominan los jóvenes, predominan también los hombres. El PSOE y en particular el presidente Sánchez están convencidos, así lo dicen en privado, que todo esto tiene mucho de espuma de cerveza, toda esta efervescencia demoscópica, donde es cierto que hay un malestar, pero piensan que los españoles, que somos de memoria corta o frágil, dependiendo cómo lo quieran ver, no nos acordaremos de ello dentro de 3 o 4 años cuando volvamos a las urnas. ¿Esto es así o esta vez es distinto? Puede ser que sea así. Depende también mucho del tema económico. Es verdad que siempre parece que acudimos al tema económico, es la economía estúpido, ¿no? Esa frase, pero es cierto. Si la economía va bien, es verdad que los ciudadanos son capaces de perdonar otra serie de cuestiones, sobre todo cuando esas cuestiones no están vinculadas a decisiones o a temas que les afectan en su vida día a día y en su vida. Por eso fíjate que la amnistía es importante y crea malestar, porque la gente, sobre todo de otros territorios, que no son Cataluña, consideran que la amnistía es una negociación bilateral del gobierno socialista con Cataluña en temas económicos que puede afectar al resto de autonomías y que por lo tanto le pueden afectar al bolsillo. Es decir, que no hay un rechazo propiamente dicho a la amnistía, entendida como perdón, sino lo que significa esa amnistía en términos de desigualdad, que luego se puede ampliar al tema de la deuda, un sistema de financiación mejor para Cataluña, etcétera. Me está diciendo esto, ¿no? Por lo menos dentro del espectro de la izquierda es así, porque de hecho, bueno, cuando realizamos estudios cualitativos, lo primero que vemos efectivamente es el tema de la amnistía, pero de repente si le decimos, bueno, pues las decisiones urgentes, ¿qué es lo que realmente te preocupa actualmente? Tiene que ver todo con el tema de los servicios públicos y las cuestiones sociales, y por eso lo vinculan precisamente a la amnistía. Hablan mucho de los 15.000 millones que se le va a perdonar a Cataluña, y esos 15.000 millones, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en nuestros servicios públicos, en nuestras ayudas sociales, a nuestra comunidad? Por eso esa vinculación. Pero realmente no existe esta preocupación porque consideran, insisto, que una amnistía para ellos en el día a día pues no va a ser algo que les afecte profundamente. Vamos, que la amnistía es una metáfora de todo lo que vendrá después, la deuda, la quita de la deuda, los famosos 15.000 millones que reclama el acuerdo de Junts con el PSOE, el nuevo sistema de financiación, etcétera. ¿Qué le perjudica más al Partido Socialista y al Gobierno en concreto? ¿La amnistía, la deuda o el famoso mediador internacional este que da un aroma caribeño a las conversaciones de Ginebra? Indudablemente la deuda. Recordamos también que pasaba con los indultos. Con los indultos la mayoría de los ciudadanos y la mitad del votante socialista se pronunciaban contra los indultos. Es verdad que preguntábamos otra serie de cuestiones en Ipsos diciendo, bueno, pero ¿cree usted que los indultos pueden mejorar la imagen de España en el extranjero? ¿Cree que pueden normalizar la vida política en España, las relaciones entre Cataluña y el resto de España? Y mayoritariamente la gente que decía que sí, la gente no solo los votantes del Partido Socialista, pero los votantes del Partido Socialista especialmente. Ahora no nos encontramos en esa posición, ahora no se ven esas otras virtudes que podrían tener la amnistía como sí tenían los indultos. Y creo que aquí hay una labor de comunicación muy importante por parte del Gobierno, que consideran que han explicado todo, pero no han explicado suficiente para los ciudadanos. Y estas cuestiones del mediador que planteas tú, indudablemente introducen esta incertidumbre y esta inquietud para los ciudadanos que consideran, insisto, que les falta todavía información. Esta semana hemos conocido que mediante una moción de censura el Partido Socialista de Navarra le va a entregar a Bildu nada menos que la alcaldía de Pamplona. ¿Esto va a influir o cree que no influirá? Detalles como esto. No estamos en campaña electoral, entonces es cierto que en campaña electoral, y fíjate que esto sí que lo vimos en las elecciones municipales autonómicas, el tema de los pactos, sobre todo pues con Bildu, con partidos independentistas, sí que perjudicó en esas campañas municipales y autonómicas. Por eso, bueno, creo que la campaña que se hizo de cara a las elecciones generales se pensaba que se iba a producir este vuelco y que finalmente la derecha iba a ganar. Pero fuera de campaña electoral, es decir, cuando esto, como bien decías antes, pase cierto tiempo y se normalice la situación, a los ciudadanos les encanta la palabra pacto. Realmente quien no normaliza el tema del pacto son los partidos políticos. No creo que esto pueda pasar factura hoy por hoy.
El desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, ya sabe, el secretario general del PSOE, tenía una frase absolutamente genial que decía: esto de las elecciones es como cuando te vas a comprar un coche. Hasta que no te vas a comprar el coche, tú no miras los coches por la calle. Es en ese momento cuando empiezas a ver este modelo, el otro, este color, el otro. ¿Pasa algo así con la política? Sí, total y absolutamente. Por eso, yo que me dedico a las encuestas, hay que decir que no tenemos que estar pendiente única y exclusivamente del decimal, que nos confunda. ¿Ha sacado el 24,5, ha sacado el 26, o sacaría ahora el 27,7 o el 27,8? Sino, ¿por qué no sacaría el 30 o por qué no sacaría el 10? Y es otras cuestiones donde hay que preguntar a las encuestas que realmente nos ayudan a explicar ese porcentaje. Pero en ese escenario de bibloquismo del que nos hablaba el señor José Pablo Ferrandi de Ipsos Consulting, claro, en un escenario de bibloquismo la victoria o la derrota se mide en centésimas o en décimas, por eso es tan importante la décima en una encuesta. Pero lo que pasa es que la encuesta no puede medir con tanta precisión, un sondeo no puede precisar. Lo damos, es verdad, porque en el titular, sabéis vosotros más que yo de esto, si pusiéramos realmente las horquillas entre las que nos movemos con el tema de los errores y del margen de error, etcétera, etcétera, pues el titular quedaría muy grande y diríais, no, por favor, límpiamelo y di más o menos cuál sería la media de estimaciones, cuál me darías tú, ¿no? Pero realmente una encuesta no puede medir con esa precisión. Pero es importante esto que has señalado. Llevamos 5 elecciones con un empate entre los dos bloques. Bueno, pues creo que eso lo tienen que entender antes los políticos que los ciudadanos, que de hecho exigen o reniegan mucho de las repeticiones electorales que se han hablado con motivo de este último resultado electoral. No quieren que les manden otra vez a las urnas. Lo que quieren realmente es que se pongan de acuerdo entre ellos para solucionar los problemas diarios. ¿Qué pasa con el Partido Popular? Hemos hablado mucho del PSOE hasta ahora en los 10 o 15 minutos que vamos de probar. ¿Qué pasa con el Partido Popular? Que se quedó con la miel en los labios de ganar o ser el más votado en esas elecciones del 23 de julio, pero una cierta o una gran sensación de frustración de no poder llegar al gobierno. ¿Cómo está ahora Feijóo? ¿Qué pasa en el Partido Popular? Yo creo que están ahora mismo, todavía siguen en estado de shock, porque, bueno, bien sabes que algunas encuestas le daban como probable ganador de estas elecciones que podría conformar gobierno con Vox, y de hecho, ten en cuenta que Alberto Núñez Feijóo es llamado o reclamado por el Partido Popular a la dirección para que gobierne, no para que dirija la oposición. Entonces, creo que el partido ahora mismo se encuentra en un momento, como digo, de shock. Y tiene que tomar una decisión que en muchas ocasiones ha tenido que decidir, y es si centrar su política y olvidarse de Vox, o tender la mano a Vox pensando en lo táctico, en lo inmediato, que hoy por hoy es lo que más rentabilidad electoral le da. Pero realmente, si fuera pragmático, pensemos por lo que te estaba comentando antes. Los ciudadanos consideran que el bipartidismo es una etapa anterior, no reniegan del multipartidismo, aunque sea más difícil conformar gobiernos, lo que quieren es que conformen gobiernos, y en este sentido, si no quiere limitar sus posibilidades de pacto, sabiendo que Vox es tóxico para otras formaciones políticas, bueno, pues tendría que olvidarse un poco más de Vox, centrarse más, y en este sentido creo que la normalización de la situación en Cataluña puede ser indudablemente, y creo que lo sabe, positivo para el Partido Popular y para Feijóo, para poder volver a negociar con partidos nacionalistas como Junts, independentista ahora, o el PNV. Salvando las distancias ideológicas y de otro tipo, ¿tiene que hacer Feijóo con Vox y con Santiago Abascal lo mismo que hizo Pedro Sánchez con Podemos y con Pablo Iglesias? Es que no es fácil, o sea, lo vemos ahora que es ideal porque vemos que está más debilitado Sumar de lo que estuvo en su momento Podemos, y podemos atribuir eso a una buena campaña del Partido Socialista. Creo que han sucedido muchas cuestiones, pero indudablemente, y sabiendo hoy por hoy que necesita para gobernar en ciertos ayuntamientos y comunidades, lo estamos viendo a Vox, creo, insisto, que tiene que ser mucho más pragmático, tiene que intentar, por supuesto, atraer al electorado de Vox, pero no compitiendo con las políticas de Vox, porque ahí sabe que nunca va a poder competir. Realmente sabemos esto del original y la copia, donde la gente prefiere lo original a la copia. Y creo que hay una parte importante. Fíjate que creo que tiene que ver mucho también con en qué temas nos centremos. Sabemos que el Partido Popular es un partido de Estado, es la alternativa probable y más probable a un gobierno del Partido Socialista, y en este sentido tiene muy limitado los temas de los que Vox puede discutir. El Partido Popular tiene un amplio espectro, puede hablar de economía, puede hablar de otras cuestiones donde hay Vox, y que son cuestiones que importan a los ciudadanos, donde hay Vox no puede competir con él. Creo que ese es el espacio que tiene que buscar, y creo que así será de forma natural como el electorado de Vox vuelva, porque hay que reconocer que viene el Partido Popular, es decir, que haga un camino de retorno a la casa matriz, que es el Partido Popular.
¿Qué pasó el 23 de julio? Se lo pido en términos no ya políticos, del PP o Feijóo o el PSOE y Pedro Sánchez. ¿Qué pasó con las encuestas? Porque la percepción que tenemos los ciudadanos, los votantes y los analistas, todos, es que fallaron. No fallaron todos, pero la sensación es que fallaron, porque todos íbamos en una especie de nube en la que el PP iba a ganar, incluso el propio PP se creyó que tenía más de 150 escaños, cuando evidentemente no los tenía, porque al final sacó solo 137. ¿Qué pasó? Sí, es verdad que la percepción generalizada, y suele suceder esto, es que las encuestas fallan, ¿no? No te voy a hablar aquí de por qué no fallan, otro día me invitas y hablamos, porque es muy... puede explayarse. Es muy interesante, porque yo creo que son pocas las encuestas que fallan, lo digo por los márgenes que manejamos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que normalmente las encuestas, cuando se equivocan todas a una. Puede ser que a lo mejor hay una especie de miedo de rebaño donde nadie se quiere salir de ese rebaño, pero tradicionalmente es verdad que había sido así. En esta ocasión hemos visto cuestiones diferentes. Eran unos que decían que se iba a conseguir el gobierno, con más o menos escaños por el Partido Popular y Vox, otros que no. Y creo que en un momento que estamos hablando de polarización social, polarización política, de todo tipo de polarización, y donde estamos hablando de bibloquismo, se ha producido también una editorialización de las encuestas y de sondeos, donde no nos hemos equivocado todos a una, sino que ha habido pues también un bibloquismo en el tema demoscópico y electoral, que creo que es perjudicial para la profesión, porque creo que en cierta medida ha sido inducido. Dejémoslo ahí. Si no se lo pregunto, reviento. ¿Es cierto que pactan las encuestas, como dicen las malas lenguas en la calle? No, mira, hay una cuestión que yo creo que los ciudadanos también tienen que entender cuando dicen, es que si publica el ABC favorable a la derecha, si publica el País a la izquierda, las encuestas de las casas demoscópicas, como puede ser Ipsos, no solo tenemos un único cliente que es un medio de comunicación o un partido político, donde también hay que decir que no se gana gran dinero con las encuestas políticas ni en medios de comunicación ni en partidos políticos. Tenemos otra serie de clientes, y con esto quiero decir que tenemos un prestigio que defender. Nos tendrían que pagar mucho dinero para intentar dar un resultado que nosotros mismos no nos creemos, porque otros clientes al día siguiente también nos retratan y nos dicen, oye, que os equivocasteis aquí. Si fuera intencionado sería porque alguien nos pagaría mucho dinero, y ni aún así. Y también te voy a decir otra cosa, es muy difícil manipular la opinión pública con una encuesta. Un colega sociólogo mío dice, bueno, si yo, un partido político, me contratara y me dijera, vamos a publicar en este fin de semana en el periódico, favoréceme con la encuesta. Entonces, él me decía, pienso, ¿qué hago? ¿Le pongo primero? Si le pongo primero, a ver si la gente que se va a relajar porque hace un buen día, me voy a quedar en casa y total vamos a ganar. Bueno, si le pongo muy abajo, pues a lo mejor me dicen, bueno, pues ya estamos muy abajo. O sea, que es muy complicado, la opinión pública tampoco es tan manejable como... Es verdad que utilizan las encuestas para decidir su voto, pero, insisto, es muy difícil a través de una encuesta manipular la opinión pública. José Pablo Ferrandiz, director de estudios políticos de Ipsos Consulting, ha sido un verdadero placer. El placer ha sido. Y Voz Populi es su casa, le volveremos a traer, porque seguro que va a dar para hacer encuestas y publicar, que ni les cuento, con amnistía o sin amnistía. Bueno, hasta la semana que viene. Ya les traeremos otro tema que espero que no sea solo amnistía, porque ha empezado una legislatura de 4 años en la que habrá que hablar de todo, salario mínimo, vivienda, pensiones, etcétera, etcétera. En fin, un placer, como siempre.